Se entiende por liberalismo la corriente ideológica nacida con la Revolución Francesa que defiende la libertad y la igualdad entre las personas y su organización política mediante instituciones democráticas que bajo el imperio de la ley limiten la tendencia hacia el exceso que tiene siempre el poder. Hoy este sistema nos parece natural, dado que la mayoría de los estados del mundo se basan en principios e instituciones cuyo origen se encuentra en esta tradición liberal. Sin embargo, el camino para llegar hasta aquí ha sido largo y ha estado atravesado por numerosos episodios trágicos. En los próximos minutos vamos a recorrer algunas páginas del liberalismo, poniendo el foco en nuestra realidad más cercana, en la historia del liberalismo vasco. Es lo que nos propone hoy Juan Aguirre en esta sección dedicada a Eusku Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, vamos a hablar sobre este tema que acabas de presentar con casi un colaborador asiduo de estas. Por lo menos anual. Bueno, en este como caso, las golondrinas. Efectivamente, en este caso bianual, porque el primer programa de la temporada vino él para hablar sobre la reunión de la Sociedad de Naciones en 1920, o sea que este año ha repetido. Pero bueno, siempre muy agradable, Carlos, recibirte, Carlos Rivera Jericó, y gracias por tu tiempo y por tu visita a la Mecánica del Caracol, al espacio de Eusku Ikaskuntza, entidad de la que eres socio. Eso es. Además de doctor en Historia Contemporánea por la UPV y autor de un importante volumen de trabajos, de investigación, de divulgación, y además responsable de un blog muy leído, el Correo de la Historia, donde semanalmente abordas pues, un acontecimiento, una página, un personaje curioso o poco conocido. Entonces, hace poco, Carlos, y por eso te hemos invitado, has publicado un trabajo bastante extenso, se titula Nuevos apuntes para la historia del liberalismo vasco, del Duque de Mandas al general Arzadun, del trienio liberal al trienio bolchevique 1820-1920. Digamos que el liberalismo irrumpe el País Vasco después de la Revolución Francesa, cuando las tropas francesas ocuparon durante algo más de un año parte de Vizcaya y de Guipúzcoa, la conocida como la Guerra de la Convención. Se ha dicho que estos convencionales franceses fracasaron militar y políticamente porque creyeron que serían recibidos aquí como libertadores por las masas populares, lo cual no sucedió. Pero tampoco parece que tuviera, como tú señalas en el trabajo, que esto tuviera un nulo impacto político. Pues haznos, por favor, un esbozo así general, rápido, de esos prolegómenos del liberalismo entre nosotros. País Vasco tampoco es excesivamente anómalo, vamos a decir, ¿no? Hay por una parte una élite ilustrada, vamos a decir así, que asimila toda la teoría, y luego hay una gran masa que no termina de asimilar ese nuevo tipo de ideas, ¿no? Han sido muchos siglos de una sociedad basada en tres estados porque Dios lo quiere, es decir, está el rey en la cabeza, luego están los nobles, luego está el clero y luego está la gran masa popular, la plebe sin derechos, sin ningún tipo de privilegio social, ¿no? La diferencia en Euskadi, vamos a decir, en el País Vasco, es que aquí lo que traían los convencionales franceses, en cierto modo, les resultaba risibles a los campesinos, menestrales, etcétera. ¿Por qué? Pues porque teníamos una anomalía vascongada, vamos a llamarla así, que es el llamado igualitarismo vasco. Realmente ellos ya tenían una serie de privilegios colectivos ante los cuales, pues bueno, lo que les ofrecían aquellos harapientos soldados de la Convención, esa imagen del soldado barbudo con los zuecos rotos, con el pantalón a rayas, con el gorro frigio, ¿qué podía ofrecerle aquel arlote, aquel vagabundo, ¿no? a un campesino vasco que, bueno, mal que bien, pues tenía una serie de derechos que no existían en otras zonas. De ahí la resistencia. Bueno, llega a comienzos del siglo XIX una nueva ocupación francesa por parte del ejército napoleónico, y al final de este periodo España vive su primera experiencia constitucional, el llamado trienio liberal, que también acabaría de nuevo con una invasión militar francesa, esta vez de signo absolutista. Vemos que vamos un poco haciendo una especie de movimiento de péndulo. Al final de todo este ciclo, ¿qué arraigo tenía el liberalismo en Euskadi? Pues tenía un arraigo mayor del que se podría esperar, por la razón que os decía antes, ¿no? Por el hecho de, bueno, que vienen a ofrecernos realmente estos vagabundos, ¿no? Que era el ejército convencional, muy potente militarmente, pero desde el punto de vista estético, de marketing, por así decir, poco tenía que ofrecer a ese campesino, a ese menestral vasco que, mal que bien, pues tenía una serie de privilegios colectivos que le igualaban con el ciudadano francés posterior a la Revolución Francesa. Sin embargo, ha ido calando. Exactamente ese trabajo, pues ese es otro vacío historiográfico que tenemos, ¿no? Dónde encontrar realmente los canales a través de los cuales la élite ilustrada consiguió pasar, digamos, el guión del nuevo mundo al campesino, al menestral, etcétera, etcétera. En el mundo urbano, desde luego, ya está comprobado que llega con más facilidad, quizás porque hay más relación entre vecinos de distintas clases sociales, vamos a llamarlas así ya, ¿no? En el mundo rural,
el aislamiento característico del mundo rural vasco, pues quizás lo hace más difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, ya en el mundo urbano, vamos a decir, ha ido calando la idea de que, bueno, ¿por qué no aplicamos ese sistema que han aplicado en Francia? Francia también siempre ha tenido en toda Europa, desde la época de Luis XIV, un gran ascendiente sobre modas, ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, digamos que puede ir por ese canal, ¿no? El hecho de que arraigue más. Y aparte, bueno, como bien ha dicho Eva, hay un movimiento pendular, ¿no? Revolución en Francia, después de revolución contra revolución, luego nueva revolución, etcétera, ¿no? Es el siglo de las revoluciones que ha descrito Hobsbawm, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que ocurre en cierto modo es que, bueno, esto, por ejemplo, Godechot, que es un gran historiador francés que ha estudiado lo que es el tema revolucionario, napoleónico, etcétera, etcétera, ya lo decía claramente en una de sus obras sobre la Europa napoleónica. América y Europa en la época napoleónica. Venía a decir que, claro, cuando llega la segunda oleada de guerras revolucionarias y napoleónicas, la época ya en la que Napoleón se va a proclamar cónsul de por vida, o cuando ya es a partir de 1804 emperador, la gente ya ha asimilado las ideas revolucionarias en el mundo urbano, sobre todo, y en eso el País Vasco no es excepcional, también las asimila prácticamente toda la población urbana, y ven, como dice Godechot, ven a Napoleón como un traidor contra la Revolución Francesa. De hecho, hay gente, por ejemplo, como los Carrese, en Tolosa, esa familia recibe a las tropas revolucionarias en loor de multitudes, y luego, cuando llega la invasión napoleónica, reciben a Napoleón como un traidor y se pasan, digamos, a la resistencia antinapoleónica, la mayor parte de los Carrese. Ahí sería un poco el resumen biográfico a través de una familia de Tolosa, de lo que nos dicen los archivos, el archivo en este caso municipal de Tolosa, lo que nos dice sobre ellos. Ahí se muestra cómo han evolucionado las ideas con respecto a revolución e imperio, en este caso. Y claro, lo cierto es que ya nos has dado algunas claves para explicar por qué a lo largo del siglo XIX se lidiaron dos guerras carlistas, o tres, si contamos las de los Maitiners en Cataluña, y hubo varios levantamientos antiliberales. Estas tensiones, que estuvieron sobre todo concentradas en el País Vasco y Navarra, también en el Levante, muestran desde luego claramente que la consolidación del sistema liberal aquí fue más difícil, o al menos que encontró mayores resistencias que en otros lugares. Y quizá la explicación está en lo que nos has dicho, en esa división entre las dos almas, ¿no? La alma campesina, la alma urbana. Sí. Vamos, ahí entraríamos en lo que es la historia agraria de Euskadi, ¿no? Es un mundo, por lo general, que vive aislado, que desconfía del vecino. Muy influido por la Iglesia. También, evidentemente. La Iglesia, de todas maneras, actúa de dos maneras. Los sacerdotes seglares de las zonas urbanas, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que os va a hacer gracia. En Getaria hay un documento en el Archivo General de Guipúzcoa, en Tolosa, donde se recoge cómo uno de los sacerdotes seglares de Getaria, en un momento dado, toca en el órgano el himno de riego. Y se arma la gorda cuando toca el himno de riego liberal. Era liberal el sacerdote. Muchos de ellos venían del mundo ilustrado, del mundo de la Ilustración de Vergara, y habían asimilado a través de esa vía de la Ilustración las ideas revolucionarias, ¿no? Luego, el clero ya seglar del mundo rural, como bien señalas tú, Juan, pues ya era un poco más retrógrado, vamos a decir, que tampoco es nada anómalo. Por ejemplo, en Bretaña y Normandía, también los buenos curas, los bons curés, que decían los chuans de esa zona, pues oían lo que les decían desde el púlpito y volvían a contarles pues que Dios lo quiere, el mundo está organizado así, el rey es el representante de Dios en la tierra. Y luego también está, no nos engañemos, detrás de todo eso, que es un poco la retórica sobrenatural, está también cosas como muy pedestres, ¿no? Si yo permito que ese sistema que me ha estado beneficiando durante siglos, que nos ha permitido mal que bien prosperar más que en otras zonas como Castilla, por ejemplo, pues esto no está nada bien. Habrá que defenderlo con las armas en la mano. Entonces... Bueno, con la revolución industrial emerge una ideología que va más allá del liberalismo, el socialismo, que como resultado del desastre de la Primera Guerra Mundial desembocaría en la Revolución Rusa de 1917 y en el nacimiento del comunismo. ¿Qué impacto tuvo entre la sociedad vasca este acontecimiento? Pues fue brutal. En el estudio que mencionaba Juan al principio, este que ha publicado Kutxabank, ahí yo lo que hacía era sobre todo un estudio de ese impacto a través de la prensa donostiarra del momento, donostiarra y vasca, ¿no? A través de La Voz de Guipúzcoa, que era un periódico republicano, a través de La Constancia, que era un periódico
ultraderechista, ultrarreaccionario y de alguno más, ¿no? Una media ponderada de las noticias que llegaban de Petrogrado o San Petersburgo en el año 1917. Y desde luego, para quien pudiera comprarse el periódico o tuviese suficiente alfabetización como para leer, las personas que se preocupaban de conocer las noticias, pues lo que venía de la Rusia bolchevique era aterrador. Era algo tan terrible como que no tenías que asimilar la revolución. Se ha dado un paso cualitativo en ese aspecto. El revolucionario francés te quiere convencer, el revolucionario bolchevique te quiere matar directamente por el hecho de no pertenecer a la clase obrera. Y ellos dicen quién es la clase obrera y quién no es la clase obrera, ¿no? De hecho, bueno, se habla de los burgueses pues prácticamente como si fueran una raza no humana, aparte. ¿Quién era burgués? Pues no sé, un suscriptor de La Voz de Guipúzcoa, un señor que llevaba cuello duro, corbata y sombrero fedora. O chistera, o bombín, o dónde empezaba, digamos, ¿no? A ser un enemigo del pueblo, o a ser alguien que pues podía ser en los cuadros del realismo soviético asaltando bajo los focos del crucero Aurora el Palacio de Invierno. Ahí pues realmente la prensa les da una imagen aterradora realmente de lo que está ocurriendo allí, y claro, muchos liberales dicen hasta aquí hemos llegado. Claro, ese es el gran conflicto que se desencadena a partir ya de la revolución final de la Primera Guerra Mundial, revolución rusa, los años 20 ascensión del fascismo en Italia, y luego en los años 30 sería el nazismo y el franquismo. César Arconada, que fue un buen escritor de la generación del 27, ya en su vejez en el exilio soviético, decía que en su tiempo, él recordaba que en su tiempo uno podía ser un joven podía ser comunista, fascista, cualquier cosa, decía, salvo tener viejas ideas liberales. Pero eso es así, también en tu trabajo se refleja bastante bien, ¿no? Muchas personas jóvenes y no tan jóvenes pues abrazaron las ideologías totalitarias, alimentando eso de lo que tú hablas y que te quiero preguntar ahora, que es el gran miedo. ¿Qué es el gran miedo? Hombre, el gran miedo lo acuñó la historiografía francesa pues para describir lo que ocurría en Francia cuando llega la Revolución Francesa, ¿no? El miedo de los campesinos a que vaya a ocurrir algo terrible, el miedo a que la nobleza exacerbada por lo que ha ocurrido en julio en París, la revolución contra el viejo orden, contra el antiguo régimen, cabalguen contra ellos, los castiguen, les hagan pues bueno toda una serie de barbaridades muy asociadas con lo que era el mundo feudal, ¿no? Entonces, bueno, el gran miedo es ese. El fascismo, por ejemplo, italiano o el nazismo son resultado de ese gran miedo. No solo de las clases medias y altas, de lo que podría ser la aristocracia o la alta burguesía, sino de clase media baja, el lumpenproletariado que decían los marxistas clásicos, ¿no? Los teóricos del marxismo clásico. La gente tiene miedo. Es lógico, porque ya os digo que lo que se ve en la prensa, cuando se inicia la Checa en el año 1917, el Comité de Comisarios del Pueblo, que eso es lo que es la Checa, lo que se dice es que bueno, se pasará por las armas a cualquiera que haga el mínimo gesto de renuencia frente a la revolución. Si se niegan a obedecer las órdenes de los comisarios políticos, serán pasados por las armas. Si hacen esto, serán pasados por las armas. En fin, es una máquina que arrolla, por así decir, la revolución rusa. Y ante eso, claro, pues otra vez surge, como entre el campesinado carlista vasco, la reacción defensiva. Los seres humanos somos como bastante primarios en ese aspecto, ¿no? Sí. Tenemos el instinto de supervivencia y el instinto de supervivencia nos obliga a defendernos. Previsibles, somos previsibles. Previsibles, tomando las ideas para defendernos un poco más allá de la rata de laboratorio, pero poco más, ¿no? Es una reacción primaria, ¿no? Defensiva. Bueno, en tu trabajo has recuperado a un personaje muy interesante y a la par que desconocido, que mantuvo su liberalismo aun en circunstancias muy difíciles. Se trata del militar Juan Arzadún Zabala, natural de Bermeo. Háblanos de sus orígenes y de su trayectoria profesional. Bueno, Juan Arzadún pues es un hombre que nace en la clase media, más media alta que media baja, en el siglo XIX, en la época de las guerras carlistas, cuando están acabando. Es, digamos, un niño de la posguerra carlista, posterior a 1876, vamos a decir, niño joven, ¿no? Como muchos liberales, desde la época de la Guerra de Independencia, hacen carrera en el ejército. Y bueno, él entra en un cuerpo especializado que es la artillería y es un hombre también muy cultivado. Es amigo de Unamuno. Hay una
cantidad interesante en el archivo familiar de cartas cruzadas entre él y Unamuno, y aparte de eso, pues es un hombre que, si consultáis, pues por ejemplo, los catálogos del Koldo Mitxelena de la Biblioteca de la Diputación de Guipúzcoa en Donosti, pues si metéis Juan Arzadún veréis que hay una larga lista de pequeños estudios sobre los guerrilleros en la Guerra de Independencia, sobre David y Velarde, sobre las brujas. De hecho, él influyó en Julio Caro Baroja, lo reconocía el propio Julio Caro, con un estudio sobre el caso de brujería de 1611 en Hondarribia. Escribió un pequeño artículo y bueno, pues ya veis hasta dónde llegó, hasta dar forma de cantar a un erudito que hoy día es conocido mundialmente en el tema de historia de la brujería. Ese fue un poco Juan Arzadún. Sí, traductor, también fue traductor. Sí, de Kipling. De Kipling, nada menos, sí, ¿verdad? Nada menos, sí, estuvo en África también este hombre, ¿verdad? Estuvo en África con... Sí. Hay aquí un episodio muy interesante que tú describes, que es cómo Juan Arzadún, siendo un liberal, así como acabas de decirnos, durante la dictadura de Primo de Rivera fue nombrado gobernador civil y militar a la vez de Guipúzcoa, aun siendo un hombre con una opinión absolutamente nefasta, negativa sobre el régimen al cual estaba sirviendo. Y así le informa en un documento teóricamente anónimo al gobierno británico, con términos durísimos, habla del gobierno de la dictadura de Primo de Rivera, comparando sus decretos con los de los soviets, que eso en aquel momento tenía que ser terrible. Debió doler muchísimo. Eso es, o diciendo que si vienen aquí el terror rojo, que no se preocupe, porque aquí ya hay una especie de terror blanco por anticipado. Una cosa increíble. Bueno, ¿esto cómo se entiende? Y ahora tú que has citado su amistad con Unamuno, tendrá igual también algo que ver. Sabemos que Unamuno estuvo exiliado en Canarias durante ese periodo. Sí. Para ser justos históricamente, esto hay que tener en cuenta que Primo no era tan fascista, vamos a decir, ¿no? Arzadún lo describe pues en unos términos muy duros, sus razones tenía evidentemente, y bueno, el hecho de que lo nombrasen gobernador civil y militar de toda la provincia de Guipúzcoa en este caso, eso tiene que ver pues con el hecho de que Primo, a pesar de que lo presentaba Alfonso XIII como Mussolini, pues no era tan fascista. Era una dictadura, se llegó a hablar de dictadura blanda al final de la propia dictadura. Vamos a decir que la han descrito como una especie como de payadar frente al bolchevismo, que eso le interesaba prácticamente al 70% de la población española en ese momento. El mismo Azaña, lo cito yo, decía que un escobazo no venía nada mal para acabar con todos esos vicios de la corrupción política en el Parlamento, etcétera, etcétera, y lo decía un Manuel Azaña, que luego será presidente de la Segunda República. Pero claro, entonces, pues bueno, sobre todo al principio de la dictadura, de lo que se trata es de mostrar que he venido a hacer una limpieza y me voy. Sí. Luego ya se quedó. Pero Arzadún evidentemente no le engañaba porque conocía muy bien a don Miguel Primo de Rivera, de las salas de banderas, y bueno, el nombrarle a él en cierto modo era pues poner una persona de consenso, como se decía en la época de la transición española, el del consenso. Pues ahí Arzadún era el del consenso, pero era un hombre pues con un criterio muy acrisolado, personal, era una persona con muchísimo criterio, un criterio envidiable, y entonces pues bueno, aguantó lo que aguantó con Primo, que no fue mucho, fue un año, y luego ya pues lo apartaron, ¿no? Del este, demostrando una vez más que la dictadura de Primo, pues bueno, podía ser parafascista, pero no fascista del todo, porque bueno, ni siquiera lo mandó al exilio. Se retiró. Lo retiraron. Lo retiró don Alfonso desde aquí, desde el Palacio de Miramar, le firmó una baja, digamos, lo pasó a la reserva y bueno, usted quédese ahí, pacto de no agresión, vamos a decir, ¿no? Usted se queda ahí con su liberalismo y nosotros nos quedamos aquí meditando sobre las nuevas ideas políticas y qué hacemos exactamente, ¿no? Fue un poco así. Bueno, conocidos estos antecedentes y ya situándonos tras el golpe de julio de 1936, ¿cómo sobrevivió este hombre a la guerra civil? Los historiadores que nos hemos afrontado con él, que de momento hemos sido, pues, que yo recuerde, el que suscribe, Iñaki Garrido Yerovi, que también, bueno, pues dio una conferencia con los amigos del Museo San Telmo. Hemos dado 2 conferencias en el ciclo de amigos del Museo San Telmo con respecto a Arzadún, y bueno, los dos hablando sobre el tema, revisando los papeles de la familia Arzadún, que hay que reconocerles que nos hicieron un recibimiento magnífico para poder ver los papeles de la familia, etcétera.
no terminábamos de verlo claro, ¿no? ¿Por qué no? Porque es que, evidentemente, bueno, cualquiera que haya leído, por ejemplo, el libro Retaguardia Roja, se da cuenta de lo que ocurría en la retaguardia republicana en los primeros meses de la guerra. Cualquiera que haya leído, por ejemplo, el magnífico libro de Ruiz Vilaplana, Doy Fe, que era secretario del juzgado de Burgos, sabe lo que ocurrió en la retaguardia franquista, no solo al principio, sino durante toda la guerra. Era facilísimo que te matasen, facilísimo que te ejecutasen. Por ejemplo, en el Madrid de julio y agosto del 36, pues llevar corbata, pues ya era... Sí, además Arzadún podía ser víctima objetiva tanto de un bando como de otro. Así es, así es. ¿Cómo ¿Él es? por qué se libró? Pues realmente porque estaba en Bermeo, yo pienso. Él se alejó con bastante rapidez de Madrid. Probablemente lo podría haber matado cualquier checa madrileña allí. Madrid era más fácil que te matasen. Ya digo que, por ejemplo, los libros de Julio Ruiz o de El Retaguardia Roja que he mencionado antes, esos te indican pues la facilidad con que te mataban en Barcelona o en Madrid, ¿no? El hecho de estar en Bermeo, que era una zona controlada por el más moderado Partido Nacionalista Vasco, le libró de las represalias de la retaguardia republicana. ¿Cómo se libró de la retaguardia, de las represalias de la retaguardia franquista cuando Bermeo es tomado por los franquistas, en concreto por los fascistas italianos que habían venido a ayudarles? Pues bueno, ahí pensamos, hemos meditado, digamos, los historiadores que hemos tocado a la figura de Arzadún, que quizás por el hecho de ser caballero del Imperio Británico, probablemente nadie quería ponerle la mano encima por si acaso aparecía la Royal Navy y pues te arrasaba unos cuantos kilómetros de costa. Y ya en la posguerra, en 1942, en lo más duro además de la posguerra, Arzadún, retirado en su casa de Bermeo, publica una biografía del rey Fernando VII, el restaurador del absolutismo en la España de los años 1820. Un libro aparentemente académico, histórico, aséptico, pero que sin embargo, y tú te detienes a analizarlo con mucho detalle, es un auténtico alegato contra el franquismo, un poco tratado como si fuera en el fondo de ese relato de los años 1800, un relato de lo que es el franquismo como un trasunto del absolutismo, ¿no? Lo cual es una audacia en su momento y en aquel momento más álgido de la represión. Y además tú estimas que es un libro interesante. Desde luego, Fernando VII y su tiempo es un libro apasionante. Ahí se ve que Juan Arzadún, aparte de artillero, era un hombre con unos conocimientos históricos pues muy envidiables. Ya digo que inspiró al mismo Julio Caro Baroja. Y sí, desde luego es un libro, desde el punto de vista histórico, como historia del periodo de Fernando VII, interesantísimo porque se basó en documentación privada del rey que le encontró a través de un soldado que había hecho el servicio militar con él y luego se dedicó a la noble tarea de brocanteur, que dicen los franceses, de anticuario chamarilero, y le llevó esa correspondencia privada y a partir de ahí se edifica lo que es Fernando VII y su tiempo. Y bueno, realmente sí, lo que hace Arzadún en 1942 cuando parece que el nazismo está a punto de apoderarse de todo el mundo, recordemos al llorado Stefan Zweig, que se suicida en Petrópolis, en Brasil, creyendo que el totalitarismo fascista se va a apoderar de todo el mundo. En ese momento ahí tenemos a don Juan Arzadún, al general Arzadún retirado, pues como una especie de pequeña roca en medio de un mar revuelto de totalitarismo, de fascismo, de ideas aniquiladoras, de ideas que no respetan al ser humano, que lo llevan a un lugar que se entra por la alambrada y se sale por la chimenea. A pesar de ahí, con toda entereza, él escribe este libro. ¿Le protegía su condición de caballero del Imperio Británico? Hasta cierto punto. Ya lo hemos hablado off the record en algún momento, que en aquel momento, valga la redundancia, te cogían en la calle, te mataban y luego disparaban primero y preguntaban después. Sí. Una vez que te habían encontrado en la cuneta ya venían las averiguaciones, pero tú ya te habían matado, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, pasa la censura previa. El libro es muy ofensivo dentro de lo que es la teoría histórica muy limitada del falangismo y del franquismo, del primer franquismo, de la época más fascista del franquismo, y sin embargo, pues con toda entereza del mundo, sí, protegido por su condición de caballero del Imperio Británico, pero lo dicho, en el año 42, cuando parecía que Gran Bretaña iba a ser machacada y aplastada por las hordas nazis antes o después, pues esa protección ya se iba volviendo un poco más evanescente. Y aún así todo, Juan Arzadún escribe ese libro en el cual lo que da a entender es sencillamente, pues bueno, que a partir de la Guerra de Independencia, en ese movimiento pendular que decía Eva, de revolución contra revolución, el reinado de Fernando VII prefigura el despotismo franquista y que él, como liberal, pues bueno, lo critica y lo encuentra pues una ideología aberrante.
atreverse a decir eso en 1942 pues era mucho, y él lo dijo. Bueno, y para terminar esta charla, Carlos, ¿qué suerte dirías que ha corrido el liberalismo, concretamente además el liberalismo vasco? El nacionalismo vasco tiene pues una especie de movimientos pendulares entre ideas más extremas e ideas más liberales. En cierto modo podemos decir que el nacionalismo vasco, con el cual la familia Arzadún estuvo relacionada, no tanto por Juan, sino por un hermano suyo, que tuvo que emigrar a América, evidentemente, a partir del 36, recoge, en cierto modo, ese liberalismo vasco, ¿no? Pero, bueno, hay más sectores del mundo político vasco que lo han recogido. Euskadi Ezkerra, yo creo que, en cierto modo, también recogía el liberalismo vasco. Sectores del Partido Socialista de Euskadi hoy día también recogen, en cierto modo, ese liberalismo. E incluso la derecha, la llamada derecha civilizada, pues lo que hoy sería el PP o lo que podría ser... Bueno, no, el PP vamos a dejarlo ahí de momento, no se me ocurre ningún otro partido, porque hay algunos que no están decantados todavía del todo, no sabemos muy bien, y otros pues que están en vías de desaparición, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de lo que sería el Partido Popular, pues también hay una gran familia liberal. Garrigues Walker, que intentó en los años de la transición crear un partido liberal o recrear un partido liberal como il faut, que dicen los franceses, tal cual, no lo consiguió. Quizás porque se ha ido dispersando la familia liberal en todos esos otros partidos, por así decir, ¿no? Yo cada vez me vuelvo más churchilliano, lo siento. Creo que la democracia liberal es el peor de todos los sistemas, con excepción de todos los demás. Jamás vamos a estar de acuerdo en todo, eso está claro, y entonces la democracia liberal realmente es el mejor sistema, porque es que si no, esto es la debacle, la tiranía, George Orwell elevado al cubo. Como decía Churchill también, si a las 4 de la mañana llaman a la puerta de tu casa, es el lechero. Bueno, pues este es el trabajo del que hemos hablado, Eva, que si te parece recuerdo el título. Exactamente. Nuevos apuntes para la historia del liberalismo vasco, del duque de Mandas al general Arzadún, del trienio liberal al trienio bolchevique, 1820-1920, recién publicado en el boletín del Grupo de Estudios Históricos Doctor Camino en el número 53, una obra, un trabajo de nuestro invitado Carlos Rilova Jerico. Gracias, Carlos. A vosotros. Hasta pronto. Agur. Eso espero. Agur. Agur, Juan. Agur.